Quienes habla es el profesor Angelo Facundo Ordinola y el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el texto expositivo, para lo cual tenemos que ver cuál es el propósito de la clase. El propósito es comprender y elaborar textos expositivos sobre el COVID-19. Para, para eso tenemos que saber en qué consiste, cuál es su estructura y todo eso. Ok, tenemos, ¿qué es un texto expositivo? El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico, y también busca informar sobre un algo y que el público ideal que lo recibe aumente su conocimiento. Ahora, este tipo de texto está dividido en dos clases, el divulgativo y el especializado. El divulgativo va a presentar ciertas características que se va a diferenciar del otro. Aquí vamos a encontrar que se presenta un lenguaje formal y objetivo, no se emplean tecnicismo y generalmente predomina el uso de la tercera persona o formas impersonales. Mientras que el especializado también se presenta lo que es un lenguaje formal y objetivo, pero requiere del conocimiento previo de ciertos términos especializados, específicos o tecnicismos para ser comprendidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto al público o auditorio, cuando creamos un texto expositivo, debemos tener en cuenta a quién va dirigido. El público va a indicar el tipo de norma, las expresiones y la clase de léxico que empleará desde lo más concreto a lo más abstracto. De esta manera, el tratamiento del tema que aborda el texto se adecuará al tipo de público. ¿Cuáles son las características fundamentales de este tipo de texto? Tenemos la función referencial y aquí va a predominar lo que es informar. Privilegios de la primera persona plural y del registro formal del habla. Un abundante de expresiones objetivas en construcciones sintácticas simples y breves. Claves sexuales explícitas para guiar al lector. ¿Cuáles son las formas básicas que tenemos que seguir para desarrollar un texto expositivo? Primer punto, la definición. Se refiere a los rasgos esenciales de los objetos y seres vivos. La definición responde a la pregunta, ¿qué es? Aquí tenemos un video para fundamentar. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Ok, aquí consta de dos partes, el género próximo, que es la ubicación del concepto, y diferencia específica, propiedades del concepto. Ahora, también tenemos que tener en cuenta la descripción. Implica que los elementos distintivos que permitan identificar un objeto o ser vivo específico. La descripción responde a la pregunta ¿cómo es? Ok, en esta descripción puede ser estática o dinámica, según se presenten las cosas o personas como detenidas a un tiempo determinado o en movimiento y sujetos a un cierto ritmo. Luego tenemos que tener en cuenta también la narración. Consiste en relatar hechos o situaciones que suceden en una secuencia. La narración podría responder a la pregunta ¿cómo sucede o sucedió? ¿Qué pasó? Esta forma del discurso expositivo establece un orden temporal de los acontecimientos que explican un fenómeno. Vemos el vídeo.
mom turns to me and she said, "Hey, you want him? Take him." And she died. I just, and I needed, I missed very. Ok, luego tenemos la caracterización. Es la entrega de información sobre los rasgos de personas, personajes o figuras personalizadas. La caracterización, además, suele incorporar el factor de la subjetividad. Por lo tanto, el emisor al referirse a estos sujetos emite un juicio acerca de ellos. De este modo, la caracterización respondería a la pregunta ¿cómo lo veo? O ¿cómo me parece a mí que es? Vemos al siguiente vídeo. LOL. Dejando de lado el internet un poco, muchos sufrimos de otro tipo de adicción y es la comida. Exquisita y deliciosa adicción. No sé ustedes, pero yo soy como esos pequeños cachorros que comen y comen y no saben cuándo parar. Siempre como hasta quedar así. ¡Ah, mi estómago! ¡Papitas! Así funciona el asunto. Voy al supermercado, compro la comida para el mes. Comprar! La guardo y me como todo en 3 días. Ok, esta comida me tiene que durar una semana. 30 segundos después, no me arrepiento de nada. ¡Viva la comida! Existe otra. Ahora, según el orden del texto tenemos dos clases. La primera, en el orden deductivo, que consiste en donde el tema se explicita al inicio del texto y tiene carácter de idea general o definición. Aquí se emplea de lo general a lo particular, mientras que el orden inductivo se inicia con la presentación de los datos o informaciones particulares, como ejemplo para terminar con la idea principal y general del tema. Se parte de lo particular a lo general. Ahora, la macroestructura. ¿Cuál es la estructura que presenta este tipo de texto? Se va a presentar lo que es la introducción. En ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe predominar un tono ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del lector. Luego vamos a encontrar lo que es el desarrollo. En esta parte se ordenan lógicamente las ideas. De acuerdo al tipo de organización expositiva, se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc. Luego vamos a encontrar lo que es la conclusión. En la conclusión, es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior, que puede plantearse como una opinión personal. También es posible incluir sugerencias y proyecciones. Luego vamos a tener lo que es la microestructura. En primer punto tenemos la comparación o contraste. Se expone una serie de ideas que comparan y contrastan las diferencias y similitudes de un objeto. Para ello, se pueden usar analogías y descripciones utilizando términos como semejante a, así como, menos que, más que, tanto como, etc. Luego tenemos lo que es la causa-efecto. Aquí, el texto presenta ciertas informaciones o ideas como causas y otras como consecuencias. Para indicar causas se usan términos como por qué, ya que, pues, puesto que, etc. Y para indicar consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, luego, por eso, por tanto, etc. Tenemos también lo que es el problema-solución. Aquí el texto se plantea uno o variados problemas dignos de ser analizados. Posteriormente, se plantean las soluciones posibles a dichos problemas. El problema puede plantearse explícitamente como una pregunta o ser enunciado como parte misma del párrafo. Secuencia temporal. La información se presenta ordenada cronológicamente, por lo que adquiere un carácter narrativo. Para indicar la secuencia se usan términos como antes, después, etc. Luego, tenemos lo que es la enumeración descriptiva.
Se van enumerando y describiendo rasgos y propiedades de un ser o fenómeno a través de viñetas o números. De igual manera, es posible realizarlo con una serie de descripciones de lo que se está describiendo. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.